Ok, chicos, buenos días para todos. Como ustedes bien saben, pues en estos momentos algunos maestros nos encontramos en cese de actividades, incluido pues mi persona. Sin embargo, el proceso del PREIFES es un proceso que es totalmente ajeno y aparte a esta situación. Sin embargo, pues las 2 semanas anteriores yo no me pude presentar pues por motivos personales. En ese orden de ideas, esas dos secciones habría que recuperarlas, como me habían estipulado, con tiempo pues por fuera de clase. Entonces, la pregunta que yo hago, pues la idea mía era recuperarla con 2 sábados. No lo vamos a hacer seguidos pues, para que no quede tan pesado. ¿Les parece que esas dos secciones se recupere una este sábado y ya la otra, otro sábado que escojamos entre todos? Escucho opiniones. Profe, Mm. uno le puede sumar otra hora a la clase y ya si se van recuperando, ¿no? Entonces le sumamos otra hora. Entonces hoy nos vemos hasta las 12, ¿o qué? No, profe, pero es que hoy no, porque ya ahorita a Mm. las 12 tenemos clase otra vez, entonces no daría. Ah, ya, ya. Ah, sí, sí, porque no les da tiempo de almuerzo. No, entonces en ese caso, entonces a partir de la próxima sesión, entonces haríamos sesiones de Sí, 3 horas señor. hasta recuperar entonces el espacio de esas dos secciones. Listo. Entonces, sería entonces todos los jueves, durante 4 jueves, entonces estaríamos haciendo 3 horas. Ya después de recuperado eso, pues volvemos otra vez a la normalidad, 2 horas. Todos estamos de acuerdo entonces. Sí, señor. Sí, Oiga, señor. ok, no hay ningún problema. Bueno, vamos por acá. Entonces, bueno, esta pregunta tiene pues un poco de componentes, inclusive tiene ahí transversalizado análisis de gráficas, que eso tiene mucha relación con matemáticas. En ese momentico, yo por acá. Me están mostrando ahí un plano cartesiano. Pues ya por conocimiento propio sabemos que el eje vertical, pues si ya estamos hablando de matemáticas, corresponde a qué eje. ¿Alguien sabe qué eje es el eje vertical? El Y. El Y. Y el eje horizontal, pues siempre en matemáticas se representa con la letra X. Entonces nos están mostrando ahí unos daticos, aquí nos dicen 1, 2, 2.5 sobre el eje X, y sobre el eje Y nos están mostrando estos datos, 1, 3, 3.5. Y ahí marcan como unas regiones, que aquí más adelante nos van a preguntar sobre esas regiones. Unas regiones, está la región 3, región 1, región 2, y esta L aquí es como la región 4. Entonces vamos primero a ubicarnos en contexto. Dice, sobre un cuerpo de 1 kilogramo, que inicialmente se encuentra en x0 y y-1. Entonces nosotros tendríamos que ubicarnos en este plano, en x0 y-1. Eso más o menos donde quedaría. Igual aquí en el tablero. Profe, ¿dónde se va a ubicar? Abajo. X0 y y-1. ¿Dónde quedaría ubicado? Eh, ahí el comienzo y abajo, ¿no? Al comienzo y hacia abajo. Sí. Bueno, vamos a ver entonces por aquí. ¿Están viendo el tablero? Sí, señor. Bueno. Entonces, si me están diciendo que X0, pues X0 sería aquí en el punto de cruce de los ejes. Y Y-1 sería -1 hacia abajo, o sea que quedaría más o menos por aquí. O sea que el punto de partida, o el punto donde arranca el cuerpo,
estaría ubicado ahí, en esa posición. Esa posición corresponde a x0, y menos 1. Claro, hasta ahí. Chicos, claro, hasta ahí. Chicos, hay ausencia de... Sí, señor, hasta ahí está claro. Bueno. Entonces me dicen, él arranca en x0, y menos 1, es decir, posición de la x en 0 y posición de la y en menos 1. Ahí inició el movimiento de ese cuerpo de 1 kilogramo. Luego me dicen, con velocidad de 3 metros por segundo. Si están viendo la lectura, velocidad de 3 metros por segundo en la dirección del eje Y. Es decir, que sobre el eje Y, el movimiento de esta partícula es de movimiento uniforme constante. Se está moviendo a 3 metros por segundo. Es decir, podríamos poner aquí una flechita hacia arriba. Esto no es azul. Una flechita hacia arriba que me indica que la velocidad en el eje Y es 3 metros por segundo. Listo, es decir, que cada segundo él va a avanzar 3 metros. En ese orden de ideas, después de un segundo, esta bolita en el eje Y, ¿a dónde estará ubicado? Si se mueve a 3 metros por segundo. Está en menos 1 y se mueve a 3 metros por segundo. Después de un segundo, ¿dónde estará ubicado? Profe, ¿Cómo? La pregunta es, está en menos 1 y su velocidad es de 3 metros por segundo. Después de un segundo, ¿a dónde estaría ubicado? En el eje Y. En el 2 no. En el 2, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esa lógica? Se hace una operación para llegar a eso, ¿no? Pues Se hace una operación. sí. ¿Qué operación hiciste? Se le resta el 1, ¿no? Se le resta el 1. Bueno, esa sí podría ser una lógica, es correcto. Me está diciendo cada segundo avanza 3 metros. O sea, 3 metros por segundo significa eso, que avanza 3 metros cada segundo. Es decir, que después de un segundo él ha avanzado 3 metros. Si yo estaba en menos 1, pues hasta aquí, hasta el 0 va 1, hasta el 1 van 2 y hasta el 2 van 3. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces después de un segundo, él en el eje Y sube hasta el punto 2. ¿Por qué? Porque me están diciendo que se mueve a 3 metros por segundo. Vamos con lo siguiente. Eso es con respecto al eje Y. Luego, actúa una fuerza de 1 newton en la dirección del eje X. O sea que me están diciendo que en el eje X, en este eje, sobre esta bolita, está actuando una fuerza. Resulta que hay una de las leyes de Newton, para que recordemos lo del año pasado. Una de las leyes de Newton, ¿de qué nos habla? Nos habla de que si hay una fuerza, el cuerpo está experimentando ¿qué cosa? ¿Una qué? Aquí coloqué la segunda ley de Newton. Si el cuerpo experimenta una fuerza, ¿qué sucede con ese cuerpo que experimenta una fuerza? Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, ¿qué empieza a suceder con ese cuerpo? Movimiento, ¿no? ¿Y de qué tipo es ese movimiento? ¿Uniforme o acelerado? No, acelerado, creo. Aquí le están dando la clave. Sí, Si hay acelerado.
si hay una fuerza, cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, lo estoy acelerando, o sea, estoy cambiando su posición de reposo a, a una velocidad, pues dependiendo pues, de qué tipo de velocidad sea. Estamos hablando de un movimiento acelerado, es decir, que sobre el eje X el cuerpo se va a acelerar. Ahí me dan unos datos, me dicen que se aplicó 1 newton de fuerza para mover un cuerpo de 1 kilogramo. ¿Cuánto vale la aceleración de ese cuerpo entonces? Si la fuerza es de 1 newton y la masa es de 1 kilogramo, ¿cuánto es la aceleración de ese cuerpo? Uno por cada uno. ¿Cómo así? En el problema o en la pregunta me están diciendo, vea, sobre ese cuerpo se aplicó 1 newton de fuerza. La masa de ese cuerpo es de 1 kilogramo. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la aceleración para que esto dé 1? 1 por cada uno. Desde eso se pasa, no, se pasa al otro lado y se hacen las operaciones hasta llegar al Bueno, resultado de la aceleración, ¿no? esa es una manera, pero yo creo que la respuesta se puede intuir ahí de una vez. Si dio 1 newton, o sea 1, y la masa es 1, ¿cuánto debe valer la aceleración para que dé 1? Para que uno no. 1. La aceleración es 1 metro por segundo. 1 por 1, eso da 1. O sea que yo Uno. ya conozco aquí que la aceleración vale 1 metro por segundo. Claro, hasta ahí. Sí, señor. Bueno, entonces ya sabemos que la aceleración es de 1 metro por segundo porque pues, el cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo y su fuerza es de 1 newton. Entonces me están diciendo que él acelera aquí a 1 metro por segundo. Siguiendo con la pregunta. Entonces, al cabo de un segundo, el cuerpo se encontrará en qué región. Pues ya sabemos que al cabo de un segundo, en el eje Y, dijimos que marcaba aquí, punto 2. Falta encontrar en el eje X, sabiendo que la aceleración es 1. Entonces, sobre el eje X, ahí ya es un movimiento acelerado. Sobre el eje X. Ya utilizaremos entonces la expresión para el movimiento acelerado, que la posición del cuerpo cambia según la aceleración, multiplicada por el tiempo al cuadrado, dividido 2. Esa es la expresión para el movimiento acelerado. Entonces simplemente vamos a reemplazar valores. Si me están diciendo al cabo de un segundo, pues al cabo de un segundo la posición X será, ¿cuánto vale la aceleración? 1. 1 por, ¿al cabo de cuánto tiempo? 3, no. No, aquí el problema no lo dice. 1. Un Ah, segundo. 1. Al cabo de un segundo, entonces al cabo de un segundo al cuadrado, el tiempo está al cuadrado, dividido 2. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 al cuadrado. Chicos, 1 al cuadrado, ¿cuánto es 1? 2. 1 al cuadrado, 2. Ah, no. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 1. Y luego otra vez 1 por 1, 1. 1. O sea que X equivaldría a un medio. Si yo lo divido, un medio es lo mismo que 0.5. Es decir que en el eje X solo avanzó medio punto o medio metro. ¿Dónde estaría ubicado ese medio metro? Estaría ubicado por acá. Entonces, si nosotros extrapolamos medio metro en el X, 2 metros en el Y, el punto donde se encontrará después de un segundo será en 2 en Y 1 medio en X. ¿Sí está claro? Sí, señor. Es decir, que la bolita pasó de aquí a este punto. Es un movimiento uniforme en el eje Y acelerado en el eje X. Es decir, que pues, si dibujáramos la trayectoria,
pudiéramos dibujar la trayectoria, sería una trayectoria como así más o menos. Listo. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta. Según eso, entonces, después de un segundo, ¿en qué región de este plano cartesiano se encuentra la bolita? Según lo que acabamos de analizar. Profe, en la 2. En la 2, exactamente. Mire que en la región 2 está aquí 2 en Y, dijimos que se movía 2 en el eje Y, y la mitad o un medio en el eje X. Eso está ubicado en la región número 2. O sea que ahí la respuesta sería la B. ¿Sí quedó claro? Bueno, chicos, esta guía que estamos elaborando yo la voy a compartir después con ustedes porque más adelante hay que hacer un simulacro. Nosotros nos exigen hacerles a ustedes un simulacro. Entonces yo se las voy a compartir para que tengan ahí material. Bueno, la energía cinética al llegar al piso de un cuerpo de masa m que se suelta desde el reposo a una altura h es K sub 0. Es decir, me están hablando de la energía de un cuerpo que se lanza desde cierta altura. Vamos a repasar un poquito eso. ¿Quién me recuerda los dos tipos de energía más comunes? ¿Cómo es que se llaman? No es de energía potencial. Potencial es una, ¿y la otra cómo se llama? Ah, La potencial tiene que ver con altura, ¿y la otra cómo se llama? La del movimiento. Cinética. Cinética. Esas son las dos más comunes. Hay una tercera que es la elástica, que es la de los resortes. Esa se trabaja más que todo cuando hay resortes, pero las más comunes son la cinética y la potencia. Ustedes me están diciendo, vea, llame a la energía K sub 0, así me dijeron ahí en el problema. De un cuerpo de masa m y altura h, es decir, me están hablando de la energía potencial. Recordemos que la energía potencial se define masa por gravedad por altura. Esa es la energía potencial, es decir, que para ese cuerpo sería m por g por h. Esa es la situación inicial. La energía de ese cuerpo, que la llamaron K, pues ya es decisión de ellos ahí, es igual a masa por gravedad por altura. Listo. Y me dicen, se deja caer desde el reposo un cuerpo de masa m cuartos, o sea, un cuerpo diferente con masa m cuartos y una altura h medios. Es decir, hay una situación diferente en donde la masa se redujo un cuarto y la altura se redujo un medio. Entonces, si yo vuelvo a reescribir esta misma, la energía potencial, ya la masa se redujo ¿cuánto? ¿Cuánto se redujo la masa? a la mitad, no. No, ahí está en la lectura. Espere yo. Cuatro. M cuartos, o sea que aquí ya la masa es M cuartos. Por gravedad, y la altura se redujo ¿cuánto? A 2. Se redujo un medio. Entonces quedaría H medios. Entonces observen que me queda M cuartos por G por H medios. Estos dos números que están en la parte de abajo en el denominador yo los puedo multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8, o sea que esa energía potencial sería masa por gravedad por altura dividido 8. Entonces la pregunta es, en relación a la situación inicial, ¿cuántas veces se redujo la energía? En la situación inicial la masa era m y la altura h. En la segunda situación la masa m cuartos y la altura h medios. ¿Cuántas veces se redujo la energía? Ahí está el número clarito. ¿Cuántas veces se redujo la energía?
8 veces. 8 veces, así de sencillo. Si la masa se reduce un cuarto y la altura un medio, la energía se reduce 8 veces. Entonces, ¿ahí cuál sería la respuesta? Pero la B, ¿Por qué la B? como ahí dice K, no sé cómo se dice, pues aparece la ¿Cómo? K. Sí, Y usted nos explicó que ponían la K arriba, entonces es la B. es la B. Bueno, ahí hay dos 8. Mire que este está K sobre 8 y este está 8K. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el B me está diciendo se reduce. Acuérdense que cuando yo divido, el número se está reduciendo. O sea, estamos hablando de que se está reduciendo. En este caso, como vimos aquí en el tablero, la energía se redujo a un octavo. Entonces aquí eso nos está dando cuenta de que se está reduciendo. Si fuera 8K, en vez de reducir, ¿qué es lo que está sucediendo? Le aumentó. Está aumentando, o sea que esto no tiene sentido, ya porque aquí la masa se redujo y la altura se redujo, la energía se tiene que perder, la tiene que reducirse, no se puede aumentar. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, este es muy sencillo, sin hacer ninguna fórmula. Vamos a analizarlo simplemente mirando la gráfica. Dice, la gráfica de aceleración contra velocidad de un movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente. Entonces me están dando dos momentos de ese movimiento. En el primer momento, o sea, cuando el carro está en reposo y gana cierta velocidad, él tiene una aceleración de ¿cuánto? En ese primer momento, ¿cuánto vale la aceleración? Profe, 2. Vale 2. Luego, cuando llegó a esta velocidad, no sabemos qué valor es, no nos importa. Llegó a esta velocidad y ¡pum! ¿Qué sucedió con esa aceleración? La aumentó. La aumentó. Entonces vamos a hacer el experimento mentalmente. ¿A dónde transcurre más tiempo? Miren que el espacio de velocidad aquí es el mismo espacio de velocidad acá. De acá a acá hay 0b, o sea, se movió a cierta velocidad, podemos ponerle un 20. Y aquí el doble de 20 que es 40, o sea que de 20 a 40, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 20. También los mismos 20, o sea que podríamos decir que esta distancia es lo mismo que esta distancia, que es lo único que está cambiando, la aceleración. Entonces, vea, mientras aumentó este espacio de velocidad, transcurrió un tiempo porque hubo una aceleración igual a 2. Y mientras transcurrió este espacio de velocidad, que es el mismo anterior, hubo un tiempo, pero con una aceleración mucho mayor. ¿A dónde se demora más el vehículo? ¿En este espacio o en este espacio? Primero, En el primero se demora más, ¿por qué? porque va con una aceleración menor. Va con una aceleración menor. Entonces, si aumento la aceleración, ¿qué pasa con el tiempo? Lo reduce. Se reduce. Entonces ya sabemos que este tiempo de aquí es más pequeño que este tiempo de acá. Y que la relación es de 2 a 3. ¿Qué opciones me hablan de una relación 2 a 3? De las opciones que me están mostrando aquí, ¿cuáles me hablan de una relación 2 a 3? ¿Sí están viendo la pantalla, chicos? Sí, señor. Profe, ¿La qué? la C, ¿no? La C y la D no. La D también, pero es 3 a Ajá. 2, ¿no? Bueno, 3 a 2. Bueno, lo que quería es que respondieran es dónde se evidencian esos dos números, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Ahí es donde tenemos que descartar. Ya sabemos que la A y la B no es, porque no me está mostrando esta relación entre estos dos números. ¿A dónde escogemos nosotros? Sabemos que el tiempo 1 es más grande que el tiempo 2. ¿Cuál de estos dos números me dan evidencia de que el tiempo 1 es más grande que el tiempo 2?
¿En cuál de esas dos divisiones el tiempo me da más grande? ¿2/3 o 3/2? En 3 medios, En 3/2, ¿por qué? porque le suena más grande. Está más grande. Si yo divido 2 entre 3, eso me da un número menor a 1. Eso sería una fracción menor a 1. 2/3 es una fracción menor a 1. ¿Ya? Si yo divido 3 entre 2, eso es una fracción mayor a 1. Eso me está dando cuenta que aquí el tiempo 1 es más grande que el tiempo 2. Entonces ahí por descarte la respuesta sería la opción D. ¿Sí? Sin necesidad de hacer ningún cálculo ahí, simplemente analizando la gráfica, cambio de aceleración es 2/3, y sabiendo que el tiempo aquí en este inicio es más grande que el tiempo en el momento 2. Entonces, en ese orden de ideas, la opción que me está diciendo eso es tiempo 1, 3/2 de tiempo 2, en donde el tiempo 1 es más grande que el tiempo 2. ¿Sí quedó claro esa? Sí, profe, sí. Bueno, este de acá también es de energía. Un globo de aire caliente se controla su altura arrojando sacos que contienen distintos materiales. Se deja caer un saco que contiene arena, el cual llega al piso con cierta rapidez. No me están diciendo cuál. Mientras el globo se eleva lentamente y de pronto se detiene. En ese instante se deja caer otro saco que llega al piso con el cuádruple de rapidez. Aumentó 4 veces la rapidez. En comparación con el primero, la altura que tenía el globo al soltar el segundo saco en comparación con la que tenía al soltar el primero era, o sea, me están pidiendo hallar la altura en relación con esta rapidez. La rapidez aumentó ¿cuántas veces? 4. 4 veces. Ahí está la clave, saber que la rapidez aumentó 4 veces. Vamos entonces por acá. Yo les había dicho a ustedes que en el IFES el tema central de ellos, a ellos les gusta mucho preguntar sobre energía, porque ese es el tema central en mecánica, pues al menos en la parte de mecánica clásica, el tema central es energía. Ahí tenemos un problema de conservación de energía, que la energía cinética se transforma en energía potencial, es decir, que m por d cuadrado sobre 2 es igual a m por g por h. Si cancelo las m, eso me va a quedar que b cuadrado sobre 2 es igual a g por h. ¿Listo? Podemos dejarlo hasta acá. Entonces observen una cosa, mire que la velocidad está con un término elevado al cuadrado, yo ya lo he explicado en un problema anterior, y la altura no está en función de ninguna exponente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este aumenta, cuando la velocidad aumenta, pues la altura aumenta en un factor elevado al cuadrado. Me explico. Si la velocidad aumenta 2 veces, ¿cuánto es 2 a la 2? 4. 4. ¿Qué quiere decir? Que la altura aumenta ¿cuántas veces? 4 veces. Que la altura aumenta 4 veces. Vamos a hacer otro razonamiento. Si la velocidad aumenta 6 veces, 6 a la 2, ¿cuánto es? 6 por 6. 36 veces. 30. O sea, quiere decir que la altura aumentó 36 veces. ¿Sí me entienden la lógica del asunto? Es decir, que cuando un cuerpo aumenta su velocidad, su altura aumenta esa misma factor, pero al cuadrado. ¿Ya? Porque la conservación de la energía me está diciendo, mientras la velocidad aumenta al cuadrado, la altura aumenta solo en un factor. En ese orden de ideas me están diciendo que ahí en el problema la velocidad, o sea, el globo ganó altura, y como ganó altura, al medir la velocidad del cuerpo, este aumentó 4 veces la velocidad. Significa que la altura ¿cuántas veces aumentó?
Si la velocidad aumentó 4, ¿cuántas veces aumentó la altura? Estamos diciendo que la relación es cuadrática. Pero Aumentó también 4. sí, no, porque no, Y entonces No, no sería 16. 16, profe. 16. ¿Por qué 16? 4 por En- 4. Porque es al cuadrado, no. Es al cuadrado. Simplemente si la velocidad aumentó 4 veces, pues la altura aumenta ese mismo factor, pero elevado al cuadrado. Miren la fórmula, lo que me está diciendo. La fórmula me está diciendo la altura por gravedad, bueno, la gravedad viene siendo la constante, es igual a b al cuadrado. Es decir, que si esta velocidad aumenta 4 veces, la altura tiene que aumentar 16 veces, es decir, al cuadrado. ¿Sí quedó claro? En ese orden de ideas, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción aquí entonces, según lo que analizamos? Profe, la de... La D, exactamente D. Si la rapidez aumenta el cuádruple, miren, la velocidad aumenta el cuádruple, pues la altura aumenta 16 veces. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 16. ¿Listo? Vamos a esta, yo creo que esta yo lo había hecho con ustedes el año pasado, o no recuerdo. Un automóvil se desplaza hacia la izquierda con velocidad constante v. En el momento en que se deja caer un saco, o sea, ahí en el preciso instante, todavía no está cayendo, sino en el preciso instante en que se va a dejar caer. Hay que ser muy cuidadosos al hacer la lectura porque eso puede generar confusiones. En el momento que se deja caer el saco, el vector que representa la velocidad del saco vista por el automóvil, ¿cuál sería de estos 4? El automóvil va hacia la izquierda, entonces, ¿cómo vería el automóvil este saco antes de ser arrojado? ¿Cuál flecha representaría lo que ve el automóvil? Esta está muy sencilla, chicos. Esto es de vectores. Ni siquiera hay que dar cálculo, es de análisis de vectores. Pero la C, no, si él va, Ajá, si él ¿por va qué la hacia C? adelante, se ve que devuelve, ¿no? Exactamente lo mismo que pasa en el metro. ¿Qué pasa cuando yo voy en el metro y miro un poste de la estación? Pareciera que se estuviera como devolviendo. Es exactamente lo mismo. Si el vehículo va hacia la izquierda, pues lo que yo voy a ver por fuera del vehículo va a ir hacia la derecha. ¿Sí quedó claro? Bueno, aquí ya entonces se dejó caer ya el saco, o sea, ya el saco está en movimiento vertical. El vector que corresponde a la velocidad del saco vista del automóvil en el instante que el saco ya está descendiendo, o sea, ha descendido 20 metros, sería el mostrado en cuál. Ahí el costal está cayendo. Profe, la B, ¿Por qué? porque como está cayendo, Ujú. y ahorita era para la derecha como el carro para la izquierda, entonces ya es como una diagonal, por decirlo así. Es como una diagonal. Ahí hay una suma de vectores. Recordemos por allá cuando vimos vectores. Ahí ya estaríamos evidenciando una suma de vectores. Hay una componente horizontal que es la primerita, de la primera pregunta. Esa componente es así, ¿cierto? Luego me dicen, vea, el saco ya está cayendo. Es decir, que hay otro vector de movimiento vertical hacia abajo.
Si yo sumo movimiento vertical y movimiento horizontal, el resultante pues va a ser un vector en diagonal. Esa diagonal que me va a indicar que hay una componente horizontal y hay una componente vertical. ¿Sí quedó claro? Entonces aquí es la B por eso, porque hay dos componentes, una horizontal y una vertical. Bueno, este tiene un poquito más de complejidad. Todavía no hemos visto oscilaciones, pero es muy fácil de entender. Vamos primero que todo a hacer por acá una simulación. Resulta que un cuerpo que oscila, ¿qué es un cuerpo que oscila? Es un cuerpo que va y viene, o sea, recorre la misma trayectoria una y otra vez, una y otra vez. Si lo miramos aquí en la simulación, ¿ven lo que sucede? Avanza hacia arriba y vuelve y baja, ¿no? Alza hacia arriba y se vuelve a ver. Y el lápiz está dibujando sobre un papel que está corriendo en el tiempo. Entonces lo que me están mostrando aquí es la trayectoria de este objeto en el tiempo. Mire que se parece como una de las funciones trigonométricas que ustedes ven con Juan Carlos. Ya, de hecho aquí mencionan la palabra seno. Bueno, pero ahorita no nos vamos a concentrar en esto. Lo que nos vamos a concentrar es que este lápiz va y vuelve una y otra vez. Si vamos a mirar el punto cero, cada que hay una oscilación, cuando yo hablo de una oscilación, voy a detenerlo aquí. Cuando yo hablo de una oscilación, hablo de un periodo completo en que va y vuelve. Hablo desde aquí, sube y vuelve y baja. A eso se le llama una oscilación, ya, a un ciclo completo, o sea, una montañita hacia abajo y una montañita hacia arriba. Eso sería una oscilación. Entonces, si miramos aquí el punto de la mitad, ¿cuántas veces en la oscilación pasa por la mitad? Después de iniciar el movimiento. Vuelvo y lo coloco. Vamos a mirar solo una oscilación. Me van a decir cuántas veces pasa por la mitad. La primera no cuenta. Ahí pasó una. Parémoslo ahí. ¿Cuántas veces pasó por la mitad en una oscilación? Se pueden guiar de la gráfica. Dos veces, profe. Dos veces. Mire que él subió, aquí bajó, pasó por la mitad, y luego volvió a bajar y volvió a subir, volvió a pasar por la mitad. O sea que cada que hay un ciclo, a eso se le llama ciclo. Se le llama ciclo cuando él hace una oscilación. Se puede tomar, por ejemplo, un ciclo cuando el lápiz está arriba, baja y vuelve a subir. A eso se le llama un ciclo. ¿Ya? En un movimiento oscilatorio eso se le llama un ciclo. Entonces, cada que pasa un ciclo, el lapicito o el objeto pasa dos veces por el punto medio. En cada ciclo, él pasa dos veces por el punto medio. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, al tiempo que transcurre, me borró, este tiempo que transcurre de cada oscilación, a ese tiempo se le conoce como periodo. Un periodo es el tiempo que transcurre desde que inicia el movimiento hasta que completa un ciclo completo. O sea que de aquí a aquí ha transcurrido un periodo de tiempo. ¿Listo? Ese periodo puede ser 2 segundos, 1 segundo, bueno, dependiendo de cómo sea pues este movimiento aquí. Es el periodo o tiempo que tarda en realizar un ciclo. ¿Listo? Vamos entonces aquí a la pregunta. ¿Qué me están diciendo? Hay una esfera oscilante, es decir, una esfera
que oscila, va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esta es la esfera número 2. Y hay una esfera aquí con velocidad constante. Me están diciendo, la esfera 1 se mueve con velocidad constante a lo largo del eje X dirigiéndose hacia el origen. Y en el Y hay otra esfera con un periodo T. Es decir, que esta bolita tiene un periodo T, es decir, que oscila demorándose T segundos, cuya posición de equilibrio es el origen aquí. Inicialmente, cuando 2 está en el origen, 1 está aquí a una distancia de menos L. O sea que él está aquí a menos L. La máxima rapidez que puede tener 1 para que choque con 2, es decir, para que este 1 pueda alcanzar a 2 aquí en el preciso instante que está en el eje Y, pues en ese momento él tiene que haber cruzado por acá, por la mitad. Dijimos que ¿cuántas veces cruza por la mitad? En un ciclo. 2 veces. Cruza 2 veces. Entonces voy a hacer aquí el razonamiento. ¿Sí se ve el tablero? Aquí está la bolita 1, que se mueve con una velocidad. Y aquí está la bolita 2, que está oscilando. Me dicen, la bolita 1 se encuentra a una distancia L, está negativa, en posición negativa hacia atrás. Y esta bolita oscila con un periodo T. Resulta que si él oscila y pasa 2 veces por el punto de equilibrio, significa que cada que pasa por el punto de equilibrio ha transcurrido la mitad del tiempo, o sea, T medios. O sea, T medios subiendo y los otros T medios bajando. O sea, porque cruza 2 veces el mismo punto. Es decir, a la mitad del periodo subió y la otra mitad del periodo bajó. Claro está ahí. Chicos, claro está ahí. Sí, profe. Bueno, lo que quiero que entiendan aquí es que este está oscilando. Dijimos que en cada periodo él oscila 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad del tiempo pasó por el punto medio y la otra mitad del tiempo volvió a pasar por el punto medio. Por eso estamos hablando de que cada que pasa por el punto medio ha transcurrido T medios. ¿Listo? Porque cruza 2 veces ese mismo punto. Me están preguntando por cuál es la velocidad a la que debe ir esta bolita para que pueda colisionar con esta bolita en el preciso instante que pasa por ahí. Pues simplemente recordemos, velocidad, ¿cómo se define? Distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer esta bolita? ¿Cómo la llaman ahí? ¿Cuál es la distancia? Ahí está marcada. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer esa bolita? No está en ningún número, mírenla aquí. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer la bolita? Chicos, me preocupa el silencio que estamos teniendo en estos momentos. En el problema me están diciendo, de aquí de 1 al punto 0 hay una distancia L. Y vamos a hallar la velocidad, entonces estoy preguntando, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí al punto 2? ¿Cómo la llaman? Tiempo no, no. No, la distancia. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? L, profe. L, simplemente L. Dividido el tiempo. El tiempo dijimos que la bolita 2 cruza por aquí por la mitad cada cuánto. ¿Cuánto sería? ¿Cada qué? Cada 2 veces.
cada 2 veces, pero ese tiempo, medido en tiempo, o sea, medido en segundos, ese tiempo, ¿cuánto dura? Mira, aquí está expresado. Entonces, divido cuánto. ¿Cuánto dura ese tiempo? Está expresado ahí en paréntesis, ¿cuánto dura ese tiempo? Tiempo dividido 2. Exacto, tiempo dividido 2. No lo piensen tanto, muchachos. Tiempo dividido 2. Ya, acuérdense que ese tiempo, el tiempo completo es el tiempo de una oscilación, pero resulta que en cada oscilación la bolita pasa por ahí 2 veces, por eso es este 2 de aquí. ¿Ya? En cada oscilación la bolita pasa 2 veces. Significa que en medio periodo cruza por la mitad y el otro medio periodo cruza también por la mitad. O sea que la bolita está aquí en la mitad del camino cada T medio. Y ahí es esta fórmula de acá. Si hacemos la ley de la oreja, es decir, que este 2 que está aquí dividiendo la parte de abajo lo pasamos arriba, eso me va a quedar 2L dividido el periodo. O sea que la velocidad máxima a la que puede ir esta bolita para que colisione con esta bolita de aquí sería 2L dividido entre T. Este 2, ¿por qué? Porque la bolita cruza 2 veces el mismo camino. El L viene siendo la distancia y el T, pues el periodo en que está oscilando. ¿Sí quedó claro ahí lo que hice? Chicos, ¿quedó claro? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de esas opciones corresponde a esa velocidad con la que la bolita 1 puede colisionar a la bolita 2? Sí. Profe, la C. El AC. Lo que quiero que entiendan aquí es la lógica del asunto. Esta bolita está oscilando. Como está oscilando, cruza 2 veces por el punto medio, como lo mostramos aquí en la simulación. En la simulación vemos que en un movimiento oscilatorio, el objeto cruza 2 veces por el centro. Siempre va a cruzar 2 veces por el centro. En ese orden de ideas, si el objeto cruza 2 veces por el centro de la oscilación, pues esta bolita, su velocidad tiene que ser la distancia dividido la mitad de ese tiempo. Entonces, como la mitad de ese tiempo es 2, pues entonces aquí queda 2L dividido entre T. ¿Sí quedó claro? Ahora, siendo n un número entero, entonces la siguiente es la expresión que expresa todas las rapideces posibles para que uno choque con 2, es decir, el número de veces que puede chocar la bolita. Mire que él cruza varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, en fin, ese n puede representar cualquier número. Entonces, para cualquier posible velocidad, ya sabemos que la primera velocidad es 2L sobre T. Entonces, para la siguiente, ¿cuál sería? Si yo quiero ponerle un n a eso. ¿Cuál de estas 4 sería la opción si yo le quiero poner el siguiente tiempo, a la siguiente colisión de esa bolita o el siguiente periodo de tiempo? Les doy una pista a dónde está esta formulita, pero añadiéndole una n al tiempo. La C. Exacto. En el enlace me están diciendo 2L sobre T. Pues cuando n vale 1, en el primer momento, pues es 2L sobre T. En el segundo momento, pues n tendrá que valer 2. En el tercero, n tendrá que valer 3. O sea, que cada que n le pongamos un valor, él va a ir oscilando, él va a ir colisionando. Listo. ¿Sí quedó claro por qué se cogió esta? Vámonos por acá, por esta.
Sobre la superficie terrestre, el periodo de oscilación de un péndulo es T. Vamos a suponer que ese T fuera, por ejemplo, un segundo. Se lleva un péndulo a un planeta en donde su periodo de oscilación es 2T. ¿Qué pasa si el periodo de esa oscilación aumenta? Voy aquí a hablarlo en otros términos. Resulta que un péndulo es un objeto que es un hilo con una masa, y ese objeto empieza a oscilar de aquí para allá. Eso es un péndulo. No sé si ustedes han visto alguna vez el péndulo de un reloj. Oscila de aquí para allá. El tiempo de oscilación de un péndulo depende de dos elementos. Esto todavía no lo hemos visto, pero es muy fácil de entender. El tiempo depende de la longitud de esta cuerda y de la gravedad. ¿Por qué la gravedad? Porque es que la gravedad es la que está jalando este cuerpo. Cuando yo pongo a oscilar un objeto, por ejemplo, este marcador oscilando, la fuerza que lo está haciendo moverse es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces, aquí en la Tierra, pues, el periodo de un péndulo pues, va a depender de la longitud y de la gravedad. Si yo me voy a un planeta en donde este tiempo en que se demora en ir y volver el péndulo aumenta, supongamos que en la Tierra fuera un segundo y me están diciendo que aumentó el doble, o sea que en ese otro planeta aumentó 2 segundos. ¿Qué pueden intuir ustedes de la gravedad? ¿Es un planeta con gravedad grande o gravedad pequeña? Algo donde un cuerpo se demore mucho más en caer. Con gravedad pequeña. Con gravedad pequeña, ¿por qué? Porque mientras sea menor, más se demora. Más se demora. Esa es la simple lógica. Por ejemplo, en la Luna, si yo suelto un objeto en la Luna ese objeto va a caer muy lento. ¿Por qué va a caer lento? Porque la gravedad en ese cuerpo celeste es mucho menor. Si es un planeta grande, porque donde la gravedad es grande, pues el cuerpo va a caer muy rápido. Me están diciendo que el periodo aumentó 2 veces. El periodo aumentó 2 veces. Resulta que la gravedad está encerrada en una raíz. Si aumentó 2 veces el periodo, ¿qué sucedió con esa gravedad? Lo de la raíz funciona lo mismo que el cuadrado. Si el periodo aumentó 2 veces, ¿raíz de qué da 2? ¿Raíz de qué da 2? Oyéndonos al revés, 2 por 2. 2 por 2, 4. Entonces la gravedad disminuyó ¿cuántas veces? 4 no. 4 veces. ¿Ya? Mire, porque el periodo depende de la raíz de la gravedad. Es decir, que si yo estoy en un planeta donde el periodo es un segundo y aumentó 2 segundos, se aumentó el doble, el periodo aumentó el doble, como la gravedad está dentro de una raíz, pues la gravedad aumentó 4 veces. Si yo hago la raíz de 4, eso me va a dar 2. ¿Listo? En ese orden de ideas, en ese planeta la gravedad se disminuyó 4 veces. Ahora bien, si la gravedad de la Tierra vale 10, ¿cuánto es 10 dividido 4? Háganlo por mitades. Mitad de 10. 5, 5, mitad de 4. 2, 2, o sea que sería 5 dividido 2. 2,5, ¿no? 2,5. Es decir, que la gravedad en ese planeta sería 2,5. ¿Por qué es 2,5? Porque si el periodo disminuyó a la mitad, significa que la gravedad disminuyó 4 veces.
Y si disminuyó 4 veces y la gravedad de la Tierra es 10, pues la gravedad de ese planeta sería 2,5. ¿Sí quedó claro? ¿Cuál sería entonces la opción ahí? La D. Ahí sería la D. 2,5, ¿por qué? Y quiero que entiendan muy bien el por qué. Si el periodo aumentó 2 veces, mire que aquí valía T y aquí valía 2T. Si el periodo aumentó 2 veces, la gravedad tuvo que haber disminuido 4 veces, siempre es al cuadrado. La gravedad tuvo que haber disminuido 4 veces. Y si la gravedad de la Tierra es 10, pues 10 dividido 4, eso me da 2,5. ¿Listo? Bueno, cuando la ventana de una habitación, esto ya lo habíamos visto inclusive el periodo pasado, cuando la ventana de una habitación se encontraba abierta, la cortina de la habitación se salió parcialmente por la ventana, lo que llamamos el efecto Bernoulli. El anterior hecho pudo haber sucedido porque la velocidad del aire, ¿cuál de las 4 opciones se acomoda a la situación? Y eso ya lo vimos. ¿Qué sucede cuando la cortina se infla hacia afuera? ¿Qué está sucediendo? Por ahí que está reteniendo el aire, ¿no? Pues que lo No, señor. retiene, entonces se lo lleva para adentro. Pero ¿cuál de las 4 opciones es la explicación de eso? La ley de Bernoulli. La misma ley que explica por qué los aviones vuelan. ¿Qué sucede adentro de la habitación y afuera de la habitación? En un día lluvioso, ¿a dónde se mueve más rápido el aire? ¿Dentro de la habitación o afuera de la habitación? Pero es la de, no, La de, a ver, adentro de la habitación es menor, la velocidad es menor que afuera y la presión afuera es mayor que la de adentro. Si la presión afuera fuera mayor que la de adentro, ¿la cortina hacia dónde estaría? ¿Hacia afuera o hacia adentro? no, sí. La cortina estaría Esa es la acá. C. La C, sí. La velocidad del aire afuera de la habitación es mayor, bien. Y la presión es menor que adentro, muy bien, esa es la respuesta. Recuerden que cuando el aire se está moviendo, a los que ya se les olvidó, perdón, estoy un poco afónico, a los que ya se les olvidó la ley de Bernoulli, vamos a suponer que esta es la habitación. Resulta que afuera en la calle el aire está circulando, por decir, vamos a ver, suponer que está haciendo una tormenta y el aire aquí va a una velocidad muy grande. Cuando la velocidad es grande, la ley de Bernoulli dice que si la velocidad de un fluido es grande, la presión, ¿qué es lo que sucede con ella? ¿Qué pasa cuando la velocidad es grande? ¿La presión es qué? Menor. Menor. Recuerde que es inverso. Estos dos son inversos en un fluido en movimiento. Si la velocidad es grande, la presión es pequeña. Si la presión es grande, la velocidad es pequeña. O sea, los dos son inversos. Significa eso que si, por ejemplo, yo tengo acá dentro de la habitación una cortina, pues esa cortina va a tender a salirse hacia afuera. No sé si alguna vez han visto ese fenómeno. ¿Por qué se sale la cortina hacia afuera? Resulta que si la presión afuera es menor, significa que aquí la presión es mayor. Hay una presión grande. La presión es grande porque acá afuera la presión es menor. ¿A qué se debe esa disminución de presión? A que el aire por acá
tiene una velocidad, mientras que dentro de la habitación no está circulando el aire está ahí quieto dentro de la habitación. ¿Quedó claro? Bueno, ahí sería la C. Bueno, esta sí está muy fácil. Un cuerpo de 10 kilogramos sostenido por 2 dinamómetros. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo cada dinamómetro? La A. ¿Por qué? La C. No, es la A, pero ¿por qué? Por ahí me respondieron la A, pero ¿por qué? Porque 10 kilogramos serían como 100 newtons y los Ajá, dos tendrían 50. exactamente. Aquí, recuerden que aquí el cuerpo está en kilogramos. Si yo deseo saber la fuerza, multiplico ese 10 por 10. Recuerden que la gravedad vale 10. 10 por 10 vale 100. Como son 100 newton de fuerza, distribuido en 2 dinamómetros, pues cada dinamómetro va a experimentar 50 newton. ¿Quedó claro esa? Bueno, vamos con esta. Dos resortes idénticos de constante K. Es decir, aquí hay un objeto sostenido por dos resortes. Un resorte a la izquierda y un resorte a la derecha. Se introducen atados a una esfera pequeña masa m, sin fricción, longitud 2x. Voy a explicar primero un poquito de teoría antes de resolver esto. Resulta que en los resortes hay una fuerza que se llama fuerza elástica. No sé si en el paso les habré explicado un poquito de eso. Esa fuerza elástica depende de la constante. Yo tengo aquí un cuerpo que está amarrado a un resorte. Ese cuerpo va a experimentar una fuerza. Si yo estiro el resorte, es decir, si yo lo estiro, el resorte queda estirado, esa fuerza de ese resorte va a tender a ir a recogerlo otra vez. Es decir, que la fuerza del resorte va a tender a devolverlo si estiro el resorte. Si yo comprimo el resorte, ¿qué es lo que sucede si comprimo un resorte? ¿Hacia dónde iría esa fuerza? Si en vez de estirarlo yo lo comprimo, ¿hacia dónde experimentaría esa fuerza el cuerpo? Aquí es estirado. Y aquí es comprimido. ¿Hacia dónde se experimenta esa fuerza? Nunca he jugado con resortes, muchachos. Un resorte esos de lapicero. Si yo lo comprimo, hacia dónde siento yo que me tira el resorte? ¿Más hacia adentro o tiendo a sentir que me expulsa? Expulsa. Expulsa. Siempre es contrario. En este caso la fuerza sería hacia afuera. ¿Ya? Siempre el resorte se va a oponer a la fuerza externa. Si yo lo comprimo, pues el resorte va a tender a descomprimirse. Si yo lo estiro, el resorte va a tender a comprimirse. Ese es el sentido de esa fuerza. Esa fuerza depende de la constante y la longitud que yo lo estire. Esa constante me dice qué tan rígido, o sea, qué tan rígido o qué tan elástico es ese resorte. Entonces, yo en el pasado ya les había explicado un poquito de eso, pero esa fuerza depende de la constante, o sea, qué tan duro es el resorte y qué tanto lo estiro. Y la dirección pues va a depender, si lo comprimo, pues la fuerza del resorte va a tender a salirse, y si lo estiro, pues la fuerza del resorte va a tender otra vez a recuperarse. ¿Listo? Entonces vamos ahora aquí a la situación. Entonces observen que en equilibrio la bolita está aquí, el resorte está aquí sin comprimirse, sin estirarse, ambos resortes. Entonces cogieron esta bolita y la movieron para acá. Entonces un resorte experimentó estiramiento y el otro resorte experimentó compresión. ¿Cuál sería la flechita que representa la situación de ambos resortes?
El de la derecha está comprimido. El de la izquierda está estirado. ¿Cuál flechita representa las situaciones de ambos resortes? Chicos, se quedaron congelados. Vamos a analizarlo uno por uno. Mire, el resorte de la izquierda está estirado, entonces ¿hacia dónde tiende a irse? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Este primer resorte. Si está hacia la izquierda, se devuelve, ¿no? ¿Se devuelve hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia acá. Vamos a analizar este primer resorte, este. Está estirado, mire, la situación inicial es que hay que compararlo con la situación inicial. Esta es la situación inicial cuando no tiene ninguna fuerza. La bolita cogió y se movió hacia acá, mire, se movió en esta dirección. O sea que este resorte, ¿qué fuerza experimenta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí está, hacia la derecha. Si la bolita se mueve hacia la derecha, ¿no? Pero el resorte, estoy preguntando por el resorte. El resorte, ¿qué tiende a hacer con el cuerpo? Si yo suelto esta bolita aquí, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se devuelve. Se Hacia el punto devuelve. central. Ajá, o sea que este resorte... Pues ¿hacia la dónde? D, no. ¿La qué? La D. ¿Por qué? Pues porque si él se devuelve, si Ujú. pues ahí se muestra, ¿no? Pues es como de lógica. Muestra la de otra vez, por favor, abajo. Profe, sí, porque es que Es la D. la de arriba podría ser, pero como no se movió hacia la izquierda, sino que se movió hacia la derecha, entonces no es. Bueno, vuelvo y explico. Él está aquí en equilibrio. ¿Cómo O sea, es? ahí no está experimentando nada. Alguien cogió esta bolita y la trasladó hacia este punto. Es decir, cogió y estiró este resorte y comprimió este resorte. Si alguien hace eso y luego suelta la bola ¿hacia dónde va a tender a irse? ¿Hacia dónde va a tender a irse esta bola? Si yo estiro el resorte, ¿hacia dónde va a tender a irse la bola si la suelto? Al otro lado, no. Al otro lado, hacia la izquierda. Y lo mismo, si yo comprimo este resorte, que es el de la derecha, si yo lo comprimo y lo suelto, ¿hacia dónde va a tender a irse? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces miren que aquí la situación B me está mostrando ambas situaciones. El resorte de la derecha, que es este, se comprimió, por lo que su fuerza es hacia la izquierda. El resorte de la izquierda se estiró, por lo que su fuerza cuando se suelte va a ser también hacia la izquierda. O sea, en ambos casos la fuerza que va a experimentar, de hecho la fuerza total que experimenta la bolita va a ser hacia la izquierda. Es decir, él va a tender otra vez a devolverse al punto medio. ¿Sí quedó claro? Bueno, en este sí les doy una pista porque eso no lo hemos visto nosotros. En este sería la A. ¿Por qué la A? Porque estamos hablando de un movimiento oscilatorio de resorte, el periodo es 2pi, y la fórmula es raíz de m sobre k. Raíz de m sobre k, pero como hay dos resortes, en este caso hay dos resortes, dos resortes, entonces la k pasa a convertirse en dos constantes. En este caso sería la raíz de m, que es solo una masita, sobre 2k porque son dos resortes. ¿Listo? Vamos a suponer que se pone este cilindro verticalmente, aquí en la posición de equilibrio, pero entonces ya no está así horizontal, sino que lo pone en vertical. ¿Qué creen que hace la gravedad con esa bolita?
si en vez de estar acostado ese sistema de resortes yo lo pongo parado, ¿qué creen que sucede? Si le ejerce presión, la pone hacia arriba, ¿no? Pero depende Bien. de la bolita también, depende del peso, ¿no? Esta es la situación inicial, hacia acostado. Me están diciendo, "Vea, ya no lo coloque así, sino que lo coloque así parado". ¿Qué creen que va a suceder? Va a permanecer igual, con la bolita en la mitad. Depende del peso de la bola, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esa bola? ¿Hacia dónde se va a ir? Si pesa más, se va hacia abajo y si casi no pesa, se cae igual, ¿no? Exactamente. No, de hecho, así pese poquito. De hecho, así pese poquito, ahí ya va a aparecer una segunda fuerza. Mientras que aquí solamente están las fuerzas de los resortes. Fuerzas de los resortes. En esta dirección, además de las fuerzas de los resortes, aparece una segunda fuerza. ¿Quién me dice cómo se llama esa fuerza? Además de la del resorte, ¿qué otra fuerza aparece cuando está parado? Fuerza gravitacional, ¿no? Exacto, la fuerza gravitacional o el peso. Entonces, si aparece una segunda fuerza, ya la ola no va a estar en la mitad, sino que se va a mover un poquito debido al peso. ¿Ya? Debido al peso, la bola se va a mover un poquito hacia abajo, porque ya está apareciendo una segunda fuerza. Entonces, según eso, ¿cuál de estas tres situaciones son las correctas? ¿Cuál es la correcta? Le doy una pista. Solo hay una correcta. Profe, la de... Correcto. Mire que la de la única que me está mencionando que la masa está por debajo de la mitad. O sea, cuando yo coloco verticalmente, la masa tiende a irse hacia abajo debido al peso. O sea, que la D es la única correcta. Bueno, vamos a suponer que este péndulo está oscilando así, tan, 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 tan. Y alguien cogió aquí justo en este momento que iba pasando por la mitad y lo reventó. Cogió con un bisturí y lo reventó. ¿Cuál sería la trayectoria de la bolita después de reventarlo? Probé la C, ¿Por qué? porque pues se ve que va cayendo, pero como con dirección, porque iba con movimiento cuando la cortaron. Ajá, exactamente. O sea, aquí en este momento, mire que el péndulo iba para acá. Y justo aquí en la mitad, alguien la cortó. Como él ya llevaba una velocidad, pues esta bolita va a tender a caer en forma de movimiento semiparabólico. Ahí recordamos lo de movimiento parabólico y semiparabólico. En este caso aquí él lleva una velocidad, pues la trayectoria va a ser una semiparábola. ¿Quedó claro? Bueno, aquí tiene que ver con fuerza centrípeta y centrífuga. Un motociclista está dando vueltas dentro de una jaula de la muerte. ¿Alguien sabe por qué funciona esto de la jaula y por qué el motociclista no se cae? ¿Qué es lo que permite que el motociclista no se caiga? La velocidad. La velocidad. Entre más velocidad, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Hacia dónde tiende a sacar la fuerza centrípeta al motociclista si le da mucha velocidad?
aquí en este punto, la fuerza centrípeta, ¿dónde la experimenta el motociclista? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, no. Hacia abajo, igual a la gravedad. Pobre muchacho, se va a desnucar. Ah, no, hacia arriba, porque la gravedad es la que le juega en contra ahí, porque es la Ajá. que va hacia abajo. Recuerde que la fuerza centrípeta, o sea, si esto empieza a girar, y de hecho yo se los mostré por allá en otra simulación, si esto empieza a girar, observen que en la medida que empieza a girar, el cuerpo tiende a salirse. Eso es lo que llamamos fuerza centrípeta o aceleración centrípeta. Esa aceleración, pues el cuerpo físico como tal, o sea, el teórico lo experimenta hacia adentro, o sea, el cuerpo es el que está haciendo la fuerza centrípeta hacia adentro, pero el cuerpo en sí experimenta una fuerza contraria llamada fuerza centrífuga, que va siempre hacia afuera de la circunferencia. ¿Ya? Eso sucede cuando todo cuerpo está girando. En este caso la motocicleta está experimentando esa fuerza debido a la velocidad. Si hay poca velocidad, pues él no va a poder dar la vuelta, se puede accidentar. Se me subió. Entonces la fuerza F ejercida por el conjunto motocicleta en el punto A, allá arriba, esa fuerza hacia dónde está dirigida. Para que el motociclista no se caiga, hacia dónde está dirigida esa fuerza. Probé la C. Me alegra que hayas respuesto C. De hecho, la respuesta no es la C. Uno tendería a confundirse con eso. Sí, de hecho, lo que experimenta la moto es una fuerza hacia afuera, la moto. Recuerden que yo les había hablado que había una fuerza que era la que experimenta llamada la centrífuga, que esa no es una fuerza real, sino una fuerza ficticia. La fuerza real, la que hace el movimiento circular, y a esa se le llama fuerza centrípeta, y es contraria a la centrífuga. Entonces, si yo estoy hablando de la centrípeta, ¿cuál sería? La que tú me dijiste fue la centrífuga, la fuerza ficticia, la que experimenta el cuerpo, pero la real, la teórica, que se llama centrípeta, ¿hacia dónde estaría dirigida? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ahí ¿cuál sería la opción? La D. La D. Listo. Entonces, ojo cuando nos pregunten con este tipo de cosas, sobre todo el movimiento circular, que es un movimiento en donde uno tiende a confundir estas dos fuerzas. La centrípeta, que es la fuerza teórica real, de hecho, cuando yo cojo un cordón y le amarro un cuerpo al otro extremo y empiezo a girarlo, ¿quién es el que está haciendo la fuerza para que él gire? ¿Quién hace la fuerza? Cuando yo cojo un cordón y empiezo a darle vuelticas. ¿Cómo así? ¿No han llegado a jugar así cuando eran niños, que amarraban a un objeto sí. y con un cordón empezaban a darle vueltas? Sí, ¿Quién es el que ese, está- pues quién es el que se está haciendo? experimenta la fuerza de la A que empieza a dar vueltas y Bueno, ¿quién es el que hace la fuerza para que ocasione ese movimiento circular? el cordón, ¿no? El cordón es el que hace la fuerza. Ah, no, uno, la mano. Uno mismo es el que hace la fuerza. Esa fuerza tiende a ser hacia el centro, o sea, hacia el puño de la mano. Por eso se habla de fuerza centrípeta, porque va hacia el centro. En este caso, estamos hablando de la fuerza centrípeta, que es la que está ocasionando el movimiento que va dirigida hacia el centro, centrípeta. El cuerpo como tal, si yo, por ejemplo, ya nosotros fuéramos el cuerpo, experimenta una fuerza ficticia llamada centrífuga, que esa siempre es hacia afuera de la circunferencia. Entonces, una cosa es centrífuga, que significa hacia afuera, y otra cosa es centrípeta, que significa hacia adentro. ¿Quedó clara la diferencia?
Chicos, ¿quedó claro cuál es la diferencia? Para que pongamos atención cuando nos pregunten sobre esas fuerzas. Centrípeta hacia adentro, centrífuga hacia afuera. De hecho, la palabra fuga nos está diciendo fuera, hacia afuera. Bueno. Esta de aquí es de componentes de vectores. Bueno, les voy a dar una pista. Es un cuerpo sostenido por dos cuerdas, o sea que hay dos fuerzas. Esas dos fuerzas están en forma de ángulo, ¿ya? Y es la componente vertical. ¿Recuerdan la componente vertical en función de trigonométricas? ¿Qué significa? ¿Seno o coseno? El cateto opuesto en función del vector, seno o coseno. Ya se nos olvidó. Bueno, recuerden que el cateto opuesto siempre está en función del seno. Entonces hay dos fuerzas en función del seno. ¿Cuál es la respuesta? Chicos, no hay que hacer mucho cálculo. ¿Cuál es la respuesta? Dos fuerzas sosteniendo un cuerpo en ángulo. ¿Cuál es la respuesta? Pero ¿cómo así? Dos fuerzas sosteniendo un cuerpo en ángulo. Sí, vea, dos fuerzas que están sosteniendo este cuerpo y las dos fuerzas tienen el mismo ángulo. ¿Cuál es la respuesta? Profe, la La A, sí es sencillo, sin necesidad de meterle Sí. tanta mente, mire. Dos fuerzas, son dos tensiones. ¿Dónde me hablan de dos tensiones? Aquí y acá, en la A y la C. Pero en la diferencia de la A y la C es que esta fuerza tiene un ángulo con respecto a la vertical o a la horizontal, no importa. Pues la única que me menciona eso es la A, dos fuerzas en función de un ángulo. ¿Claro o no claro? Señor, así es. Bueno, vamos por acá. Se puede resolver de la manera difícil simplemente haciendo cálculos o de la manera fácil haciendo un análisis de circunferencias. Hay dos semicircunferencias, una de radio R y otra de radio 2R. El camino total recorrido en función de la circunferencia, ¿cuánto sería? Si acá hay una R y acá hay dos R. Tengo un ratón y me regalaron dos ratones. ¿Cuántos ratones tengo? 3. ¿Cuál es la respuesta? la Así es sencillo. Sí. ¿Sí quedó claro por qué? ¿O quedó confuso? No, pero me explica, porfa, que no. Bueno, voy a explicarlo por parte. Me están diciendo el tiempo que gasta la esfera ir del punto 1 al punto 5. Recuerden que el tiempo se puede determinar distancia sobre velocidad. Mire que entonces me nombran la palabra velocidad. Entonces lo único que queda por determinar es la distancia. La distancia de una semicircunferencia en función del radio es pi por r. ¿Ya? Aquí tengo un pi por r y aquí tengo 2 pi por r. Si yo tengo aquí un pi por r y aquí un 2 pi por r, ¿cuánto es un pi por r más un 2 pi por r? 3. Ahí está, 3 pi por r. ¿Sí le quedó claro? Ya. Sí, señor. Esa tampoco era de meterle mucha mente. Simplemente mirar las dos circunferencias y ya. Bueno, la aceleración de la esfera en el punto 2. Entonces vamos a mirar aquí el punto 2. Ahí volvemos a mirar movimiento circular o fuerza centrípeta. Si está pasando por acá por el punto 2, esa fuerza centrípeta, ¿hacia dónde va? ¿Izquierda, derecha, arriba o hacia abajo? Hacia arriba. La centrípeta, hacia arriba. Espera. Mire que es como un círculo. En este punto la fuerza centrípeta va hacia abajo. Entonces vamos a empezar a descartar. Hacia abajo está la B y la D. Entonces yo tengo que mirar cuál de estas dos me está hablando de aceleración. Simplemente basta con mirar las unidades. Velocidad al cuadrado, ¿qué unidades tiene? ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Ya se nos olvidó
las unidades, no le digo. Si yo voy a medir una velocidad, ¿cómo la mido? ¿En qué? En julios. En metros. En metros, solo en metros. Una velocidad se mide en metros. Por segundo. En metros por segundo. Entonces en el primero, se movió esto. En el primero me hablan de velocidad al cuadrado, o sea, metros al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿El radio en qué se mide? Si yo voy a medir un radio, ¿en qué se mide? Una distancia, ¿en qué se mide? En tiempo. No. En tiempo. A ver, no, espere. Distancia. ¿En qué unidad mido yo la distancia? O kilómetros. Kilómetros, Bueno, metros. pero en unidad internacional, en metros. O sea que para esta primera situación que nos ponen, si yo tengo metro arriba y metro abajo, me queda metro sobre segundo al cuadrado. En este segundo caso me dicen metro al cuadrado, distancia que es un radio, sobre metro sobre segundo. Aquí me quedaría metro sobre segundo. ¿Cuál de estas dos unidades es una aceleración? ¿Metro segundo cuadrado o metro por segundo? ¿Cómo se mide la aceleración? La gravedad es una aceleración. ¿Cómo se mide? ¿Es 10 qué? Metros por segundos. Metros por segundo, no, eso es una velocidad. ¿Qué le falta ese 10 para hacer una aceleración? A la 2, no. A la 2. Entonces, ¿cuál de estas dos me está hablando de una aceleración? ¿Esta fórmula o esta fórmula? La de la. Ay, la que tiene a la 2. Los dos tienen a la 2. ¿Cuál? La 1. La de la izquierda, no. La de la izquierda es la que me están hablando de metros por segundo al cuadrado. O sea que aquí la opción, hay dos opciones que están hacia abajo, pero esta primera, si yo hago las unidades, me da en metros por segundo al cuadrado. O sea que la opción aquí sería la B. La aceleración centrípeta sería B cuadrado dividido el radio. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, ya terminamos el componente de mecánica clásica. Vamos a dejar por hoy así. Listo, chicos. Entonces, el próximo jueves, recuerden entonces que lo vamos a trabajar de 8 a 11 para ir retomando los tiempos de las 2 semanas anteriores que no pude estar. Listo. Veamos entonces así por el día de hoy. Recuerden que más adelante... muchachos, espérense un momentico, no se me vayan a ir. Ya les voy a compartir una cosa aquí. En el chat les llegó un link, ¿lo están viendo? Sí, pro. Ingresan ahí, por favor, que ese es para la asistencia del día de hoy, listo. Entonces nos metemos a ese link para la asistencia. Bueno, chicos, no siendo más entonces, dejamos entonces hasta aquí pues el día de hoy. Ya con eso terminamos la sesión de mecánica clásica. La próxima semana arrancamos con termodinámica, que es la segunda parte de este proyecto. Listo. Recuerden llenar la asistencia en el link que les envié por el chat de aquí. Listo, de profe. Listo.